Monterrey. Y él decía que tenía un amigo que tenía su antena parabólica y pues que de repente, no sé si porque dice su papá le regaló la compañía. Se vuelve, te digo, ya cuando entra Canal 5 y fue así el revuelo que los números de rating se fueron, pero para el cielo. Episodio que se aventó con Adal Ramones, así cara a cara. Sabía perfectamente Luis Miguel qué impacto tenía. Y que le di... No, pero aparte sí se lo dice Luis Miguel. Le dice, güey, es que... Esas bailarinas, porque era un trajecito de... Sí, de abeja. De los de Televisa. O sea, no traía yo nada de protección. Te lo cuento porque uno de mis cuates tocaba la guitarra en el grupo de Otro Rollo, Ram, que le mando saludos. Paréntesis, o sea, uno de mis mejores palomazos, así de ensueño, fue con la alineación. En 30 y cuarentones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les tenemos una súper sorpresa. Soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón. Estaremos para ustedes en un live conviviendo. Sí, exactamente, no es broma. Nos va a gustar mucho compartir con ustedes en nuestro primer en vivo, pues con toda la comunidad ochentera, setentera, noventera, 2000era, pues de todos los temas que hemos hablado. Nos gustaría mucho compartir con ustedes, estar en interacción, pues obviamente que manden mensajes, que nos manden ahí todas las fe de ratas de todos los programas. Ahora sí díganos, son unos idiotas, no saben nada. Exacto. No, se nota que no vivieron en los 80. Sí, exacto. Pero sí, en punto de las 8 de la noche. 8 de la noche, hora México, exactamente. Hora México, aquí a través de CRN Media, en el canal de YouTube. Obviamente lo vamos a estar también transmitiendo al mismo tiempo en los canales de YouTube en 30 y cuarentones. Ajá, en 30 y cuarentones. En 30 y 40. Ajá. Y pues obviamente en los canales que están ahí también, pues siempre difundiendo esto. 8 de la noche, hora México. Alberto Cerón, Rafa Martínez, conviviendo con todos ustedes. Botas también seguramente va a estar aquí muy dada. Y pues hablemos de los 80s. Y la voz del más allá también va a estar. La voz del más allá, exactamente. Espero. Y por favor, conéctense. Y recuerden que seguimos en una siguiente temporada de En 30 y 40. Así es, los esperamos. Mis queridos en 30 y cuarentones, bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito y no favorito en 30 y 40. Bienvenidos, estamos en CRN Media transmitiéndoles completamente grabado y saludo a mi querido amigo y compañero de grandes batallas, Rafa Martínez. Mi estimado Beto Cerón, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es entrar a esta máquina del tiempo. De repente esta máquina del tiempo nos provoca muchos déjà vus. Sí. Como el de hoy va a ser un gran déjà vu. Saludamos a Rebeca detrás de los controles, que hoy nos está ayudando porque la voz del más allá está en un concierto. Exactamente. Entonces, así, ¿por qué no? Se fue a un concierto. Entonces, bueno, la voz del más allá. Pero bueno, pero sí cabe hacer la aclaración porque hoy si la regamos, la regamos. O sea, sí. Hoy sí puede haber fe de ratas, de fechas y demás. Sí. Por cierto, ahorita que dije eso de Bambolero, ¿tú sabías que, te acuerdas que en Toy Story 3 Buzz Lightyear se convierte en modo romántico? Sí, claro, y lo hicieron ellos. Y el tema de Hay un amigo en mí, que es la versión en España de Yo soy tu amigo fiel, es tal cual Hay un amigo en mí. Es la versión de los Gypsy Kings, justamente. Es de los Gypsy Kings y arranca igualito que la de Bambolero. Tun, trin, trun, trin, trun. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Es igualito. Pues sí, pues cosas y casos de las películas. Y bueno, pues queremos mandar saludos. Hoy no traigo mi ¿cómo se llama? Mi tumbaburros para mandar saludos. Obviamente, pues por cosas y causas de los déjà vus, pues del tumbaburros. Pero ya saben a quienes les mandamos muchos saludos. Hasta Mérida, hasta Cancún, hasta Ceú. Hasta ¿dónde más? La calle Rafael
Martínez, así. Ajá. Sí. Ahí, Incluso también a la calle, a las Margaritas. a las Margaritas, También nos exactamente, ven. aquí en Armadora Nash también. A Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León también. Pues ya saben, todas Sí, las latitudes todas. que pues están en 30 y 40. El Reclusorio Oriente. Digo, por cualquier cosa. Sí, por cualquier cosa. cosa. Exactamente. Sí. No, vaya. Tú muy bien. Sí. Y bueno, pues hoy vamos a platicar o sea, ya platicamos de una de las bombas de la televisión más vistosas, más, o sea, que sí realmente causaron un switch, o sea, que son un parteaguas para la televisión mexicana. El Calabozo se llama. Sí, así que en cuanto se van yendo los ¿cómo decirles? Que no son tiranos, o sí, tal vez los tiranos de la televisión, los que tenían la voz de decisión Ujú. dentro de la televisión, ¿no? Cuando se empieza como que a disolver este grupo, vamos a llamarle el grupo de los 10, Ujú. ¿no? Y empiezan exactamente sus hijos a tomar el control. Ajá. O sea, empiezan. Sus hijos y otros nuevos talentos que están que aparecen por ahí. O sea, por ejemplo, la hija de Azcárraga es la que toma Telehit, por ejemplo. O sea, Ajá, Cablevisión. sí, El exactamente. productor es Memo del Bosque. Ajá. Y obviamente, pues es pura gente Ujú. joven, entre Sí. comillas. Ajá. Ya no tan jóvenes, estaban, o sea, ellos cuarentones. Y obviamente, pues los talentos como Burro, como Esteban, pues sí, 20 añeros, y también los talentos treintones. de la producción como Lalo Suárez, ¿no? Ajá, Que también exacto. aparece de repente, Exacto. ¿no? Mauricio Castillo, que ya estaba produciendo en Televisa, Ajá, exacto. ¿no? Y bueno, pues obviamente el siguiente programa que también causó conmoción, que fue uno de los primeros late night shows, así Ajá. como tal. Sí, ya en creo forma. Creo que el único, o sea, creo que el único realmente así como late night show, porque al final Mala Noche no, o sea, No. que fue un formato Sí. de ese estilo. Pues Verónica tiene su estilo, Sí, exacto. tiene su forma. Pero pues no fue tan contundentemente internacional como lo Sí, fue. no, hubo intentos muy mexicanos de hacer este formato, no dejando atrás como que lo que era la esencia de la televisión mexicana, cierro comillas, porque la esencia se destapó yo creo que en los años 90. Como dices, Mala Noche no, estaba también el programa de Loco Valdés, Ujú. estaba el programa Tan, de, tan. sí, de Enrique Guzmán, Ajá. estaba también... Que se llamaba Enrique y Silvia. Sí. Enrique y Silvia era muy parecido al de Cher. Ujú. O sea, era así como en esa tesitura. Ujú. Había sketches, había... O sea, sí había como una Silvia- mezcolanza. Sí. Enrique Pinal y Silvia Guzmán. Ajá, exactamente. Ajá. Pero pues, la verdad es que otro Ándale, con rollo... la esencia como de Cher, sí es cierto. Sí, eran Sonny Cher. Y Enrique, Sonny Cher, claro. Sí, Y- era ese programa. Y había otro que se me está pasando otro que también como que intentó, sí, ya, al ritmo de la noche, con Jorge Ortiz de Pinedo, que intentó como que hacer un nocturno donde había comedia, donde había música, donde había... pero pues muy... Pero ese nada que ver. fíjate que ese no lo pondría en la misma tesitura porque, o sea, más bien ese al ritmo de la noche lo pondría más bien como con en vivo, como con... Ándale. ¿Cómo se llamaba el otro? El de Animal Nocturno. o sea, más como Sí, esos. allí bien. Ajá, ándale, exacto. O sea, como que sí, Ortiz de Pinedo va más por ahí. Pero el caso, por ejemplo, de Adal Ramones, ¿tú sabías que él empezó a hacer sus pininos en Telehit? Sí, Él algo había él oído. fue sustituto, o sea, válvula de escape. Sustituto. Válvula de escape lo comenzó Ricky Luis. Ujú. Ricky Luis tenía una hora de programa en Telehit. Realmente eran como VJs, o sea, eran presentadores de videos, o sea, no tenían una temática como tal. Pero pues tenían los espacios entre video y video para hacer lo que quisieran. O sea, estaba Ricky Luis, estaban los del Calabozo, estaba Mónica Noguera, o sea, era gente que Sí, ya sí, sabía cómo ordenar, ¿no? Sus programas. Entonces, en el caso de Ricky Lucas, pues literal, o sea, se ponía a hacer lo que era, güey. O sea, era como un rollo así de regresaban del corte y Ricky Luis estaba jugando con los espejos, así Ajá. ya sabes, de las Sí, cámaras. de las cámaras. O sea, muy al estilo setentero de la espontaneidad, ¿no? Así era el de Ricky Lucas, válvula de escape.
Y luego... Es que realmente no tenías un equipo creativo en Telehit como para hacer algún concepto. O sea, realmente era de, ok, te doy el espacio, tienes una hora. Sí, aprovechala acábatela. como quieras, sí, claro. Y se va Ricky Luis, no me acuerdo por qué, o sea, si tuvo ahí una oferta, o sea, tuvo Pues, algo. ¿por qué es Ricky Luis? O sea, no dura mucho en los programas. Pues sí. Bueno, en mi barrio duró años, ¿eh? Sí, claro. Añísimos. Claro. Sí. Y Pero como que su tirada era llegar al horario de Marcos Valdés y bueno, pues sí, no llegó. Bueno, no, jamás. Pero bueno, la cuestión es que en el Inter, o sea, entre Ricky Luis y Horacio Villalobos, que ya hizo Sí, ya, de válvula sí. de escape ya un concepto y ya algo muy... En Le ese dio pies y Inter cabeza. fue Adal Ramones, Ok. quien estuvo ahí, todavía tenía Ok. cabello. Es lo que iba a puntualizar. Ajá, o sea, todavía tenía cabello, un chavo que tenía pues como mucha tenacidad, o sea, tenía como se veía que le apasionaba el Sí, asunto. Y habrá estado como 3-4 meses en válvula de escape y ya Horacio Villalobos lo convirtió ya en un concepto, obviamente ya multicultural y ¿cómo decirlo? Multidisciplinario. Pues sí, porque multidisciplinario. Sí, metió varias cosas. Digo, ya su última etapa como que ya estaba muy gratuito todo lo que metía, pero bueno. Pues sí, o sea, y además de la cultura LGBT, o sea, creo que fue un programa muy importante Estuvo muy bien, para estuvo toda muy bien. esta cultura. Hasta te digo, hasta que, no sé, ¿cómo se llamaba este chavo? Bogue, Sí, Bogue. Alejandra Bogue, el Darío otro, Tepié. el Darío Tepié. Darío Tepié, yo creo que En paz descanse sí. el chef Garnica. Ándale, es que yo creo que Darío Tepié como que quiso adueñarse de la válvula de escape. Pues sí, Y digo, la Kilbra bronca es que el Villalobos le dio Pues sí. la chance. bueno, o sea, y obviamente el Adal Ramones, pues le perdimos así como un poco el Sí, la... Pues sí, la Todavía pista. estuvo en un Bacardí Valores Juveniles. No. ¿Cómo se llamaba? Sí, era Sí, Valores Juveniles. Estuvo en un Ujú. Valores Juveniles en un espacio. Ujú. O sea, como conductor hacía ahí algunas apariciones, pero Y ya. Ajá. realmente no era alguien que vieras a cuadro constantemente. Pues no. Sí, y bueno, era la fácil de cuestión... olvidar. Estuvo en Plaza Sésamo. Fíjate, no, También. ahí sí no supe. Sí, sí, sí. La cuestión es que de repente tú tendrás bien las fechas, en los años 90, pues empieza a hacer ruido un programa de televisión en Puebla. Ujú, en TV Cable Puebla. Pues que obviamente tuvo de invitados a Alex Intec cuando saca esto de Sexo, Pudor y Lágrimas, que estaba así en una cúpula así de no mames, es Alex Todavía, Intec. ya eso ya fue en Unicable. No, fue el primer invitado, ¿sí sabías o no? Pero todavía era Alex la Intec fue el gente primer normal, porque invitado. acuérdate que... Bueno, sí, Otro era la rollo gente normal. nace en el 95, amigo. Fíjate. Bueno, el primer Y invitado Sexo, fue... Pudor y Lágrimas del 98. Tienes razón. Alex Intec fue el primer La gente invitado normal. en Puebla con Ajá. la gente normal. Seguramente nada más estaba el baterista ay, ya se me olvidó. Bueno, este cuate, el bataco güero, que es arquitecto, que es un muy buen arquitecto. Ok. Y la onda es que empezó a hacer mucho ruidito este programa de Puebla. Se aventaron como un año, más o menos así, fogueándose. Y de repente les dan la oportunidad de presentarlo en Unicable. Sí, pues En el canal 23, fíjate. Esta niña se lo mandó a esta... Ahí te acabas de dar su nombre. Azcárraga, Ajá. a la chica Azcárraga, Ajá. sí, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues le llamó mucho la atención porque era un talk show Ajá. en donde no nada más era un solo artista, que eso es exactamente con Pinedo lo que pasaba. O Sí. sea, que iban Los Ángeles Azules y todo el tiempo era eso. Y acá con Adal Ramones había espacios muy determinados para platicar con el grupo, para que tocaran, hablaban de sexualidad, hablaban de había Sí, unos sí. taqueros, Ajá, sí, hacían el reportaje. Que había un también reportaje. Toda la vida existió el reportaje. Sí, sí. El sketch. Había sketches en donde involucraban a los artistas que invitaban. Sí, sí, sí. Y bueno, pues otro rollo se fue convirtiendo muy rápido en el programa de mitad de los 90s Ajá. por excelencia. Sí, sí, sí. O sea, Adal Ramones se convirtió en el masivo de la televisión. O sea, fue nuestro Jay Leno.
O sea, Fácil. nuestro Johnny Carson, ¿no? De hecho, porque aparte era un eso tipo... es lo que decía. O sea, él decía allá en Monterrey, porque él es de Monterrey. Y él decía que tenía un amigo que tenía su antena parabólica y pues que de repente, no sé si, sí, porque dice su papá le regaló la compañía una antena parabólica donde trabajaba. Y le decía, no, yo me lo quiero ganar las cosas, yo no quiero regalos. Y la rechazó su papá de Adam. Pero que veía el programa de Johnny Carson y que decía, yo quiero hacer eso en televisión algún día. Y sí, o sea, literal, yo creo que sí fue nuestro Johnny Carson porque un chico que pues tenía gracia, o sea, sí era muy creativo, muy gracioso. Empezó como a tantear, o sea, el programa básicamente, la estructura, pues empezaba con un monólogo, ¿no? Que después se hizo una cosa ya cultural, ¿no? Sí. El asunto del monólogo. El Meneligui. O sea, ya fue una cosa así cultural. Que obviamente, bueno, Sí. pues era pues este stand-up, o sea, más que como cómico setentero, o sea, este cómico que se presentaba en los hoteles y que era de... O sea, no... Cuenta chistes. Era vaya. cuenta chistes, exactamente. Ajá. No, Adal empezó con este asunto. Es más, antiguamente me acuerdo que los cómicos así como el Roal y como Lalo el Mimo y a todos estos personajes que conocí en mis tiempos de cabaret. No, bueno, es que yo trabajé con Roal Rogers, entonces obviamente eran mis tiempos de cabaret. Sí. Pero conocí a Lalo, al Mimo, a ¿cómo se llamaba? Flaco Ibáñez. A Tony Balardi, a Teo González. O sea, conocí un chorro de gente de estos. Al Huracán Ramírez, les mando mucho salud. No era cómico él, pero tenía que ver con Roal. Sí. La onda es que, pues sí, como dices, eran cuentachistes. Y estos cuates, los cómicos, se burlaban de los estandoperos gringos y siempre era el gag. O sea, era el gag así como de... Es que estaba yo en mi mesa y estúpidamente no podía abrir un frasco de mayonesa. ¡Ja, ja! O sea, era el stand-up, es que, ¿no? Sí, es que había un cliché, un estereotipo muy marcado aquí en México del estandopero. Pues obviamente del improv, ¿no? Del open mic, de esta dinámica de que se subía cualquiera y contaba chistes pésimos. Sí. Pues de hecho... Andrés Bustamante tenía a Johnny Petardo, que era un estandopero pésimo, que se reía antes de contar el chiste, que el chiste era súper mamuco, y, o sea, ese era el estereotipo que teníamos en México, o el cliché del estandopero, ¿no? Es más, los mismos gringos se hacen burla de eso. Yo me acuerdo mucho de el profesor Chiflado, la película, en que sale Dave Chappelle, o sea, es uno de los más fregones del stand-up en Estados Unidos. Sale Dave Chappelle con un personaje y supuestamente está haciendo su show y se transforma el Eddie Murphy en el, ya sabes, en... ¿Cómo se llamaba? No sé, no me acuerdo cómo se llama su alter ego, que era acá súper atlético y todo, y le desmadra el show con puros mamá jokes, que son chistes de mamá, que igual también es un estereotipo del estandopero gringo, del tu mamá es tan gorda, pero tan gorda, ¿no? Claro. Y entonces ahí como que vi más reflejado cómo estaba el asunto del estandopero, pero sigue siendo el cliché. Sí, claro, y así empezó Adal. O sea, Adal Ramones empezó con el asunto del monólogo, del stand-up. Lo que decía, que Johnny Carson le llamaba monologue. En inglés. Para televisión era monólogo, para centro nocturno, para bar, era el stand-up. Exacto. Entonces, por eso le pone el monólogo. Y que además eran situaciones pues actuales. O sea, estaba en el tren del mame completamente. Sí, completamente. O sea, otro rollo, eso era lo que tenía. O sea, que era un programa que estaba en el mame, en otro momento de la televisión, en donde la formalidad se perdía, en donde había espacio para la espontaneidad, en donde de veras había esta nueva forma de hacer televisión, y más en Unicable, ¿no? O sea, en Unicable... Unicable, como que Unicable era
Yo creo que sigue siendo El crisol. en algunas partes. El Sí, crisol de muchos programas. Sí, es el vamos a ver qué tal funciona, Ajá, exacto. cómo jala, si sí está bien, si sí lo podemos mandar a televisión abierta. Ujú, Y si es un hit, pues lo mandan, ¿no? Claro. A TV abierta. Que es lo que decíamos con el Calabozo. El Calabozo se empieza a retransmitir primero en Unicable, a Telehit Unicable, Y Canal y 5. de ahí mandaron a Canal 5. Y así era la ruta. Lo mismo hicieron con otro ¿Qué rollo. otro rollo entró en Canal 9 primero? O sea, la Antes repetición, del o sea, 5. era el programa de Univisión. Ujú. Digo, de Univisión, de De Unicable. Unicable. El programa de Unicable. Y de ahí se Y lo pasaba. retransmitían en el Fíjate. 9 porque Yo eso todavía no no me estaban acuerdo. seguros. Pero No, pues visto en el el nuevo, pues, éxito claro. en Unicable y en Canal 9, porque yo me acuerdo salía los jueves Ujú. a las 9, Ujú. otro rollo en el Canal 9. Es otro rollo. Y todavía no había tema. No. Es que obviamente, o sea, insisto, o sea, obviamente se fue Y armando estaban, poco a sí, poco. sí, y les daban 3 pesos para hacer el programa. Claro, o sea, para empezar digo, o sea, el asunto era de esta estructura de el monólogo y luego seguía un reportaje y luego seguía, o sea, tenía como una estructura Sí, todavía muy muy marcada. marcada, muy así, muchas veces así como que el asunto que era muy, o sea, lo que tenía muchos ganchos, tenía muchas anclas, o sea, por ejemplo, te decían, va a estar con nosotros hoy Coda, ¿no? Por Ajá. decir. Entonces, obviamente, tú te quedabas para ver a Coda, o sea, para verlos, porque además tocaban en vivo. Sí. O sea, para Sí, oírlos sí. en vivo y para escuchar la entrevista. Pero no había secuencia. O sea, era un rollo así de, vamos a escuchar a Coda. Entonces tocaban, y aún te amo, ta. Se iban a más cosas y hasta la tercera o cuarta estructura regresaban a una entrevista con Coda. Sí. Entonces te tenías que chutar todo el programa Sí, si sí. es que querías ver a Coda A en la Coda. entrevista. Sí, sí. Pero tenía tantos ganchos que, por ejemplo, algo de lo que a mí me fascinaba de otro rollo es que Adal lograba conquistar o convencer a los artistas de que le entraran a hacer un sketch. Sí, eso estuvo maravilloso. Es que, mira, a final de cuentas, ya cuando entra a Canal 5 otro rollo ya se había hecho de fama. O sea, Ujú. ya salía en el Canal 9 y ya lo veíamos. Sí, o sea, claro. yo tendría, cuando sale otro rollo, o cuando yo me hago fan de otro rollo en el Canal 9, yo tendría mis 13 años, una cosa Ujú. así. Sí. 12, 13 años. Y ya estaban metiendo artistas de otro nivel. O sea, ya tuvo, o sea, me acuerdo mucho uno, porque yo suspiraba en esos tiempos por esa persona. Hoy, como que, no sé, desde que cambió el cabello rubio ya, ¿no? Shakira. Paulina Rubio. Shakira. No, invita a Shakira. Ajá. Todavía estaba con el pies descalzos. Sí, claro. Ya empieza a hacer nombre otro rollo. Entonces, cuando Yo hacen creo el que anuncio de otro rollo en Canal 5 los martes a las 10, Sí, ya claro. fue el super No, yo boom. creo Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Esto es otro rollo y ya nada es lo que parece. que uno de Entonces, los primeros artistas que fue así memes, Maná. Y que además hicieran un sketch. Ah, sí, Maná. O sea, es que sí, de los primeros que fue Sí. así el trancazo de lo que platicamos siempre del fenómeno de hablar de ello al otro día en la escuela, Ujú. Maná. Sí, Maná. O sea, fue Maná maravilloso. fue... porque aparte el Ajá. sketch estaba muy bueno. Sí. O sea, era buscar al baterista porque según Alex González se había roto el brazo. Ujú. Entonces era buscar un sustituto de Un batería. sustituto, Entonces sí. obviamente estuvo muy chistoso. Sí, estuvo bueno. Que según yo lo hicieron hasta con todos, o sea, hicieron como que sus guardaditos de sketches, Sí, creo, con Maná, sí, creo, sí, no estoy sí, muy sí, seguro. sí, Justo cuando ya se vuelve, te digo, ya cuando entra Canal 5 y fue así el revuelo que los Ujú. números de rating se fueron, Ujú. pero para el cielo, como que los artistas sabían perfectamente que participar en el sketch, en todo, si había chance, lo Iba a ser iban una iba punta a de ser lanza, un claro. trancazo. O sea, a mí me tocó, Claro. o sea, yo recuerdo haber visto, como dices, a Maná, me tocó ver a Emanuel, A me Jaguares. tocó ver a... No, fíjate, el de Jaguares no lo voy a ¿No lo buscar. viste? No lo vi. ¿No viste a Jaguares? Por No. Dios santo. O sea, Jaguares, el show sí lo vi, pero no me acuerdo haber visto un es que fue... un sketch. no, bueno, el sketch no me acuerdo si hicieron, la verdad. Porque a veces, Pero Ajá. esa plática, o sea, porque estaba Merchant en el bajo,
Y bien chistoso porque esa época era el Merchant en el bajo, Vampiro en la guitarra, Ajá. Alfonso en la batería y Saúl. Ajá. Y es bien chistoso porque Merchant es un cuate, pues es cubano, güey. Ajá. Entonces imagínate la salsa que trae el cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y entonces, obviamente, pues el Adal, pues iba haciendo sus pininos. O sea, Sí, se sí. fue haciendo bueno con el paso del tiempo. De repente era como un entrevistador atrabancado. O sea, de esos que, Sí. que de repente tropieza. Ajá. Pero muy chistoso porque, por ejemplo, con alguien tan difícil como Saúl, hubo muchas risas. O sea, Merchant como que involucró ahí. O sea, hubo muchas risas en Jaguares. Uno de los primeros programas que se llenó, obviamente, o sea, Jaguares atasgaban todos lados. Y sí me acuerdo mucho de la trascendencia de ese programa. O sea, sí fue de los primeros grupos que fue así como de, güey, regresaron a Televisa, cabrón. O sea, Sí, porque sí. ya no había... Eran los Jaguares. Además... O sea, iban con César Costa, güey, en la Sí. mañana, pero Sí, pues no, era es así que como... no había, a ver dónde los metías. Pues estaba cabrón, También. porque además me acuerdo también, por ejemplo, de Jaguares y Caifanes, de haberlos visto con Loret de Mola en la mañana, güey. Pero pues es sí. que no había otro espacio, Sí, güey. no. O sea, el único que de repente metía, pero ya tenía mucho de no estar en Televisa, era Ricardo Rocha. Bueno, pero ya era vivo. Animal Nocturno en ese En vivo, momento. No, sí, en vivo, o en vivo, en el vivo. No, en Estoy vivo hablando con Televisa, de los sí, 90. claro. Sí, sí. Pero sí. no, o sea, pero sí, la verdad es que se rompió, o sea, empezaron a meter estas bandas y luego gente como Shakira, efectivamente. Y luego todas las loqueras, ¿no? O sea, todas las loqueras así como exactamente como de Johnny Carson, ¿no? Así de, vamos a tirar un penal con Jorge Campos, ahorita regresamos ese y nos vemos en el fue un Azteca. madrazo. Listo, mi querido Jorge. Y esto no sea un factor o motivo. Se prepara el tiro. ¡Gol! No paró de trotar. Viene Ada. El marcador se empata a 1 y se pudiera errar el disparo. Se prepara Ada. Se perfila. Saca tiro. Campos se impone a Adal. Sote, güey. Fue un madrazote que ahí lo platica. Que la administración del Estadio Azteca le dijo, ¿va, lo quieres hacer? O sea, sabía que era un trancazote de publicidad porque Jorge Campos pues, era el verdadero super portero. Sí, no como, Era. pero no como los porteros que tienen ahorita la selección. No, nada que ver. O sea, Jorge Campos un fregonzazo y ahorita trae unas iniciativas muy buenas que no lo han dejado en el fútbol mexicano, pero bueno. El caso es que era el super portero, sabía perfectamente el impacto que iba a tener el Estadio Azteca al anunciarse, vamos a decirlo así, tanto en Otro Rollo, con una figura como Jorge Campos, lo prestaron, dice Adal, me lo prestaron. Dice, y para trasladar a Jorge del Foro al estadio, me dice Jan, Azcárraga Gallán, Usa mi helicóptero. toma mi helicóptero. Sí. Vámonos. ¿Por qué? Dice, porque sabía perfectamente Azcárraga Gallán cuánto dinero le estábamos metiendo a la empresa. Sí. Y bueno, antes de Bueno, todo esto que estamos esto, platicando. sí, para esto, nada más para rematar, Ujú. tuvo el fragmentito de los penales, Ah, tuvo patrocinadores a Y a madres, sí. Uno de los primeros momentos de Otro Rollo, así de los momentos memorables de Otro Rollo, muy al principio, súper al principio, y trasciende, o sea, todavía es un iceberg que pues gente rara, ¿no? Jordi en su reportaje llevaba Sí, así es como es que sus reportajes de Jordi eran muy urbanos, muy urbanos, pero es muy como pre-youtuber. Sí, era muy cagado el asunto con el reportaje Jordi porque era un reportaje muy urbano donde su vox populi era de gente fresa. Lo metías en un programa que era para gente fresa, ahorita te explico por qué. Y entonces se hacía la raza como, bueno, la gente como que hacía un descubrimiento muy raro y era también un descubrimiento para Adal Ramones, para parte de la producción. Era un descubrimiento bien raro del tipo de personas que llevaban, porque sí, como dices, llevaban taqueros, llevaban malabaristas, llevaban Sex shops, llevaban de todo. Pero Y llega, obviamente, este poeta maravilloso,
muy, muy underground, ¿no? O sea, muy... Lalo muy Bucio. Ajá, o sea, muy... Y entonces se avienta un poema del búho, ¿no? Así de puras tarugadas, este era el búho. Sí. Y el búho Estaba escaló sí. hacia la rama. Y la rama se rompió y se frustró porque nunca pudo. Sí. O sea, era una... Pero, acto seguido, Adal Ramones se ataca de la risa Sí, y le dice el poeta, ¿qué te causó gracia, güey? sí. No, pues, o sea, pues es un programa así de... No, pues es que no me parece que te cause gracia, güey. Que le Sí. revienta un florero en la cara, güey. Y se van a corte y lo sacan a patadas al Sí, poeta sí. y no sé qué, no sé cuándo. Y cuando regresan al corte, está madreado el Adal, ¿no? Sí, o sea, Según, y parece, sacado sí, de onda y sí, bla, bla, sí, bla. sí. Pero el 95% de la gente que vio el programa Ajá. no lo vio hasta el final. Sí, Valo Bucio se llama. Valo Bucio. Bueno, yo sí me quedé Ajá. viendo hasta el final porque soy demasiado curioso, Ajá. güey. O sea, porque al final volvió a salir el poeta. Sí. Y entonces dije, no, ahora sí se va a armar, güey. Y ya la cuestión es que resulta que este Bucio Ajá. es un actor, es un stuntman. Es un stunt, ajá. Y entonces el florero que le revienta en la cara a Adal Ramones es un florero de azúcar. De azúcar, sí, de sí, los sí. que usan todos estos Sí, de la utilería cine. para cine, para televisión. Ajá, Sí. pero lo más interesante del asunto es que vuelvo a lo mismo, o sea, ni siquiera los periodistas vieron hasta el final el capítulo y entonces en los periódicos era de un poeta loco le pone una madriza a Adal en Sí, vivo sí. y, o sea, se volvió Sí, una cosa... así el sí. trending. Es lo que dice Adal Ramones. O sea, hicimos viralidad cuando no existía la Sí, viralidad. cuando no había viralidad, O exactamente. sea, se volvió un trancazote exactamente. y pues lo que queríamos era que hablaran de otro rollo. Exactamente. O sea, y a partir sí, de sí, ahí, sí. pues ya empieza, ¿no? Ya empieza a crecer. O sea, obviamente, pues empiezan con todas las estrellas de casa, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que iba a ser estreno, todo lo que iba a ser lanzamiento, todo lo que iba a ser, Sí. pues pasaba por otro rollo. Y lo padre es que, mira, a diferencia, por ejemplo, de llegué a ver entrevistadores como, digo, o sea, yo sé que tienen su trayectoria y demás, pero, híjole, como, no sé, me tocó ver a el Gallo Calderón con las Flans, el caso de, híjole, ¿quién será? ¿Quién más llegué a ver? Había otros periodistas así ya de edad que nomás no conectaban con los con los Sí, artistas con las nuevas. o que se pasaban de lanza como me tocó ver a Gary Calderón con las Con las flans, ajá. Y pocos eran como Adal Ramones, que se adaptaban perfecto al artista, y Paco Stanley, que era otro que se Sí, claro. super adaptaba a los, o sea, de repente llegaban los Onda Vaselina niños y echaba cotorreo con ellos. Así de ¿qué papá? Sí, 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 y sí, se sí, ponía sí, a la sí. altura. Y Adal Ramones hacía lo mismo. Llegó a ir todavía Belinda, Martín Rica, cuando estaban en las novelas. Chavitos. Daniel Bueno, Luján, Jeans llevó a Carla de 13 años, güey. Sí. Y Ah, sí, me es acuerdo cierto. uno de los momentos así rudos de esa entrevista con la Jeans, cuando hace la apología así de, no, pues es que, ¿cómo se llevan como niñas? Que no sé qué, pues seguro así de, ay, hablan de cuando les baja y demás. Y en ese momento Carlita ni siquiera le había bajado, güey. O sea, imagínate sí, cómo cierto estaba. que había dicho, sí. Ajá, ella fue entonces- la que más tardó en desarrollarse. Y Sí, entonces fue tenía así de broncas esos, con de esos eso. momentos así también épicos de otro rollo. Que obviamente, te digo, o sea, todas las estrellas Televisa, obviamente todavía estaba este asunto de la exclusividad, obviamente estaba todavía. Pero el primer indicio de la trascendencia de otro rollo era cuando Televisa permitió. Fíjate el dato, dato perturbador. Vaya dato perturbador. Vaya dato perturbador. Y en el déjà vu no había existido. O sea, no sabía, o sea, hasta ahorita. Y la onda es que Televisa abrió una sección de prensa para que otros medios pudieran ir a documentar lo que pasaba en otro rollo. Es que sí fue Fue la primera apertura, ¿eh? Es que sí fue no, y aparte, o sea, es lo que te decía, o sea, ya se estaba yendo la vieja guardia, ya estaba, ya estaban dejando de ser los que tomaban las decisiones, y todos ellos, junto con Leticia Azcárraga, eran personas que eran muy, digamos, celosas
del trabajo que se hacía en Televisa y no podía saberse nada. Cuando ya llega, como que ya empieza a tomar las riendas Oscar Gallán y otras personas empiezan a ver que los programas de éxito hay que aprovecharlos y hay que exprimir y hay que ordeñar la vaca lo más que se pueda. Y qué mejor que metas a los periódicos, a las revistas, claro, a todo a que estén hablando de eso. A que hablen de eso. Ahora, de otros momentos también épicos de otro rollo, pues definitivamente Will Smith. O sea, Will Smith fue de los primeros. Bro. Fue de los primeros. Sí. Que además, obviamente, por el humor, por el trato de Will, fíjate pues trascendió. Fíjate que los primeros internacionales y no internacionales, vamos a decirlo así. Pero gringos. Porque obviamente habían colombianos, habían venezolanos. Porque cuando va Ricky Martin, ya va Ricky Martin, producción gringa. Ya va el Ricky Martin que no es el de la vida loca. Te olvido, te amo. Ya sí, es el de la vida loca. De la vida loca. Sí, claro. Y fue un madrazo porque ya no aceptaba cualquier cosa, ya no era un artista Televisa, ¿no? Y echó muy buen cotorreo. Yo la verdad pensé, como decía, que ya nada más te vas al gabacho y ya te vuelves mamón. No, se aventó un super cotorreo con Adal Ramones, que obviamente Adal ni se esperaba y se fue para arriba el programa y empezó a hacer. Will Smith fue uno de esas. Lo que tenía Will Smith es que estaba tomando clases de español. Es que fue muy afable. Sí, o sea, es que ese es memorable porque fue súper afable. Jugaron básquetbol, comieron tacos, o sea, sí fue muy afable. Y después, me acuerdo perfecto que de ese de Will Smith, el otro trancazo fue Britney, güey. No. Antes de Backstreet Boys. Bueno, pero esos eran gays. A mí no me. Backstreet Boys. Sí, también causaron una sensación. Por eso hicieron el grupito de los Backstreet Boys. Sí, ahí te va lo que pasó ahí. Backstreet Boys, y ahorita que lo relacionamos con Britney Spears. Cuando va Backstreet Boys, no iban a grabar. El programa no lo sacaron del hotel, que tenían prohibidísimo porque Virgin venía muy hermético, muy cuidadoso de ellos, porque el hotel, yo estuve ahí en el hotel, yo fui a cubrir parte de. Era fan. Este güey era fan de estaba hasta su puta madre de gente, pero eras groupie. Yo había conseguido pasar a la rueda de prensa porque era de los primeros medios de internet en México. Y pasé a la rueda de prensa. I love you, Justin. Justin no estaba en Backstreet Boys, güey. ¿Y cómo se llamaban los Backstreet Boys? Eran Brian, Kevin. Puro malandro. A ver, Brian, Kevin, Nick, AJ y Howie. Consigue otro rollo con Virgin que los lleven al foro. Ah, mira. Hicieron vacío el foro, no iba a ser un desmadre si metían público. No, imagínate, se brinca alguien. Sí, no, vale madre. Lo hacen vacío. Les explican a los Backstreet Boys que hagan la faramaya de que hay público y todo, y hacen el desmadre. De ahí viene el famoso toquis. Y así entra. El tipo entra así y le hace así. Toques. Así es el Mexican Cantina Toy. Toques. Así es. Entonces, tú estás sentado con los amigos y le llamas y le haces. Entonces llega el cuate y le hace, ¿quieren toques? ¿Ok? Entonces, toques. Les dio toques así todos juntos y uno por uno, y les regaló la cajita de toques y todo el desmadre. O sea, estuvo muy cabrón el programa. Se inventan a los Backstreet Boys, que les fascinó a los Backstreet Boys. No hicieron. Sí, no hubo bronca. No armaron pedo de derechos ni nada. Pero ahí te va. Para Britney Spears, fue en el hotel. Tuvieron que reproducir el foro porque no quiso salir. Ya ves que venía media hostil ya Britney Spears. Oye, pues es que México ya tenía unas cifras de mortalidad así de. O sea, ya la delincuencia en México estaba muy cañona. O sea, aparte, pero venía la polémica, la Britney señal, güey. Sí, en el aeropuerto. ¿Qué más pasó con Britney Spears?
En el concierto le llueve. Ah, sí. O sea, no, sí todo estuvo cañón. mal Pero con bueno, Britney o sea, Spears. el punto es que el programa, o sea, comenzó a dar apertura a esos Sí, a esas las estrellas estrellas. mundiales. Lo que no podía hacer Televisa antes y lo que no nadie. permitía, por ejemplo, Raúl Velasco. Exacto. Y obviamente, bueno, pues fue Britney Spears, estuvo Cristina Aguilera, estuvieron varios de películas, o sea, digo, hacer la lista estaría muy loca, pero yo creo que un momento crucial también para Otro Rollo fue el invitar a los candidatos a la presidencia. Sí, claro. Eso fue Sí. un trancazo. Sí, O sea, inclusive, pues sí fue, yo creo, de las primeras veces que la polaca tuvo como tanta tanto poder de decisión con el programa de Otro Rollo. No, y deja tú eso. Fueron los tres. Fue la primera vez que conociste a un... no puedo decir candidato como tal más que Vicente Fox, Francisco Labastida, y ya. Porque Cárdenas no quiso. Cárdenas no fue. Era pues, la izquierda y obviamente meterte en televisión de esa manera pues era traicionar a los principios de la izquierda mexicana. Entonces, lo que hace Adal Ramones es invitar a los que estaban haciendo campaña los publicitaria precandidatos, sí es muy cierto. cabrona, los precandidatos del PRI a la presidencia. Entonces Primero van. Sí, va Francisco Labastida, Madrazo. va Roberto Madrazo, Bartlett y Beatriz Paredes. No, Muñoz Ledo. ¿Quién era? Muñoz Ledo. ¿Con el PRI? Sí. Ya no me acordaba. Es que es lo que me explicaba Los chapulines. mi papá, que eran los priistas de derecha y había priistas que tenían más tendencias izquierdistas. Sí, los chapulines les Entonces, dicen. que esos eran Bartlett y Ledo, y los derechistas eran Madrazo y Labastida. Como dirían los cómicos. Como dirían los cómicos en mi época. En mi pueblo les llaman chapulines. Chapulines, sí. Entonces, invita a los cuatro y con cada uno hace una dinámica totalmente diferente. Pero va también el candidato ya Vicente Fox, claro. Que él, en primera, se aventó una plática de lenguaje muy coloquial, platicó sus inicios y cómo era y cómo vivía que en el rancho y que la madre que se paraba, que ordeñaba las vacas y la madre, eso conectó mucho con la gente que veía Otro Rollo, porque dijeron, bueno, por lo menos conoce cómo la... Que a ver, paréntesis, o sea, ahí también la importancia es que la televisión seguía siendo el medio de comunicación masivo por excelencia. Sí. Todavía, o sea, ya había internet, porque sí ya había, ya existía, pero no tenía, o sea, yo creo que el 7% en aquel entonces teníamos internet, el 7%. Sí. Estamos hablando de que hoy el 99% de los mexicanos, el 99% tenemos internet. Sí, tenemos conexión a internet de alguna manera. Entonces, pues el rollo es que al final... Sí, no, hace 25 años no había más que ese medio para poder tomar tus decisiones y para saber de las cosas. Entonces, pero ahí todavía decías, son políticos, pero están echando coto, qué bueno. O sea, eso me cayó bien, ¿no? De que le entraron al coto. Me cayó gordo a mí Cárdenas por eso. Además, estaba bien calientito su candidatura por lo de hoy. Por lo de Paco Stanley, por de Nino Braulio, por muchas cosas, güey. Entonces, también tenía un año de haber pasado lo de que recuperaron el carro de su mamá en chinga y no pueden recuperar cosas. Bueno, ya. El caso es que cuando ya viene así, lo mágico es que dice Vicente Fox, le dice a Fox, te voy a regalar este villa con la petición de que en tu próxima presentación pública uses este villa de Otro Rollo, ¿no? Ya total pasa, dice, te lo prometo, que quién sabe qué. Y sí lo hizo. Y al día siguiente, 2-3 días, sale un reportaje en los... Vicente Fox está en... noticieros. Dio una plática Celaya, Guanajuato. No sé qué, las comunidades, pero esta vez vistiendo la hebilla del programa Otro Rollo de Adal Ramones. ¡Pum! Ya era... Sí, claro. Es que todo lo que hacía exactamente era buen publishing. O sea, que fue el timing que hizo muy bien Adal, que llegó a otro momento crucial de Otro Rollo, que fue Luis Miguel. La primera vez. Luis Miguel en Cancún, si mal no recuerdo. O sea, un cuate
que lleva 20 años sin hablar con ningún medio mexicano. O sea, de verdad que nunca... creo que lo logró con Javier Alatorre en alguna conexión. Con López Dóriga. Pero así de front a front, con nadie mexicano lo había logrado hasta ese episodio que se aventó con Adal Ramones, así cara a cara. Sabía perfectamente Luis Miguel qué impacto tenía. Y que le di... Ramones. No, pero aparte sí se lo dice Luis Miguel. Le dice, güey, es que aparte me caes muy bien, güey. O sea, y es que así pasaba con este cuate. O sea, Adal Ramones empezó a hacer como esta nueva versión del buena ondita mexicano que todo mundo queríamos ser. O sea, este mi reycito, este VIPcito, o sea, sí forjó, o sea, como que no era como los marihuanos del Burro y Esteban, no era Facundo. O sea, más bien este güey era como el que todas las mamás mexicanas querían tener de yerno, ¿no? O sea, como... Ándale. Como... Sí, exacto. Exacto. Ambicioso, responsable. Sí, exacto. Y entonces, pues el asunto de Luis Miguel ya marca un momento en otro rollo que ya, pues ya lo tomas como un parteaguas en la televisión mexicana, por el tamaño de Luis Miguel. Sí. Entonces, obviamente, siguen yendo un montón de figuras internacionales. El programa sigue su curso. Se siguen renovando, porque creo que otro de los momentos pues más crónicos del programa es la famosísima e internacionalmente conocida carrera de botargas. ¡En sus marcas! ¡Listos! Y ¡sale! Y se detiene la cabeza. ¡No se vale detener la cabeza! La carrera de botargas. Manches, Sí, fue una cosa que, híjole. O sea, yo creo que todos teníamos en la mente un día hacernos ricos o con una carrera de botargas o con una carrera de carritos de supermercado. Sí, claro. Yo creo que todo el mundo hemos pensado en esa posibilidad. O por lo menos los que nos queríamos meter en comunicación. Decíamos, yo tengo lo perfecto que va a llevar rating y dinero a los bolsillos de todos. Y lo hizo Adal Ramones. Hizo una carrera en el Estadio Azteca. Sí, primero fue en Televisa. Primero fue en Televisa, tienes toda la razón. Fue una carrera de botargas. En la que participaron el Pistachón Zigzag. Participó Lala. Alpura, con su vaca. Alpura, participa Goyo, el potro, la abejita que era la abejita Jordi, pero ahí todavía estuvo relax, ¿no? O sea, estuvo sí, claro. Hubo bolitas, hubo madrazos, hubo empujones. Ok. Viendo el éxito de esa, se avientan en el Estadio Azteca, pero ya llegaron botargas de todo el país. O sea, llegó un sillón, güey. Sí. Que era, creo que Telcel o no sé. Llegó una casa, güey, que era de Gir. O sea, llegó llegó Aguigol y llegó un Aguigol chiquito y un pues todos los de la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, todos, llegaron todas las botargas de todos los equipos. O sea, llegó el Conejo del Cruz Azul, llegó llegó de las Chivas. El Diablo de Toluca. Sí, o sea, llegaron el Camotito todos. De Puebla. Sí. Había y otra vez estaba Pistachón. Y estaba Patas Verdes. Y para esto contratan también a unos jugadores de los Borregos. Del TEC de Monterrey. Pero no para competir. No, para tirarlos. Sino tenían una posición en la que cuando pasaban los embestían. Sí, los tacleaban. O sea, y pusieron muchos inflables, muchos obstáculos para poder. Es que esa, de veras, creo que la primera vez que se me salía el estómago de risa era con Jackass. Pero la segunda fue con eso de las botargas. Sí, no. Y en esa del Estadio Azteca
Sí, arrancando la carrera, creo que no sé si fue Goyo o el Potro. Le avienta. Le pisan a Jordi, que ellos esos güeyes están en zapatos de caucho. Ajá, dice. ajá. Y yo, mis pinches traía unas bailarinas, güey, porque era un trajecito de, Sí, de abeja. De los de Televisa. Televisa. O sea, no traía yo nada de protección. Estos güeyes sí, le pisan y le levantan la uña. No seas pero así mamón, del pie. Ajá. Y así, dice, yo tuve que... Adal iba a parar y me iba a sacar y yo le dije que seguía. Y seguí la carrera hasta que terminé. La bronca es que no fue nada más la carrera. Me empezaron a empujar todos, me aventaron, me tiraron, me aventaron la cabeza de la abeja hasta por allá. No. Dice, fue una cosa que cuando terminó la carrera y yo con mi uña toda, zafada. Pues sí, sin mi uña más bien. Ajá. Dice Jordi, lo primero que pregunté, ¿cómo nos fue? Ah, sí, claro. ¿Cuánto ganamos? ¿Ganamos? Ajá. Sí. Sí, no manches. No, ese fue un momento épico de otro rollo. Claro. Otra de las tarugadas de otro rollo. Bueno, cabe mencionar... Hay tarugadas, güey. No, es que al final, o sea, es que son tarugadas de impacto, güey. Sí. O sea, porque de las primeras que también fue así una cosa impresionante, yo te lo cuento porque uno de mis cuates tocaba la guitarra en el grupo de otro rollo, Ram, quien le mando saludos. Paréntesis, o sea, uno de mis mejores palomazos, así de ensueño, fue con la alineación Ram en la guitarra, el Tuco de Las Víctimas del Doctor Cerebro en el bajo, en los teclados creo que el Abulón, en la voz Force, y yo en la batería, güey. O sea, éramos los rockstars. Gracias a Ram de otro rollo que pudo cumplir un sueño en mi vida. Pero bueno, yo era amigo de Ram. Y entonces me acuerdo perfecto que una de las tarugadas, así de las cosas, era el... O sea, en el monólogo que se fue desarrollando, ya para dar final, o sea, ya para dar remate, Adal se aventaba los 5 puntos de otro rollo para el del tema que estaban hablando, sí. Y entonces había un gag, o sea, se empezó a hacer un gag porque en cada uno de los puntos el baterista Rudy Sánchez pues aventaba un solito, ¿no? Punto número 1. Y entonces la gente poco a poco empezaba a hacerle el Rudy. Sí, claro. Pues ¿sabes cómo le fue a Rudy gracias a eso? O sea, Rudy encontró 1000 sponsors, encontró 1000 trabajo. Hasta la fecha Rudy Sánchez se sigue vendiendo como el baterista de otro rollo. No, y que, o sea, tú lo ves, digo, ya está todo canoso, ya no es el mismo Rudy de otro rollo. De hecho, está trabajando. Está con Omar, ¿no? Está con Omar Chaparro. Él está en la banda. Bueno, es que siempre fue la banda de Zavala. Siempre fue la banda de ¿qué es? ¿Chucho Zavala? De Chucho Zavala. Chucho Zavala. Siempre fue la banda de ellos. Y o Pepe Zavala. Pepe Zavala. Pepe Zavala. De Pepe Zavala. Siempre fue la banda creo que eran sus músicos. Como que tiene miles de músicos para poder organizarse. Y es como que el de Televisa, prácticamente. Y y sí, ahorita está con Pepe Zavala en Tonight. ¿Rudy? No mames. O más bien podría decir el abuelo de Rudy. El abuelo, el papá de Rudy. Papá Noel. Oye, Rudy, luego voy a hablar con ustedes dos, Sí, señor. porque esos jueces que están aquí se salvan porque no los conozco, ¿no? Pero ustedes dos sí los conozco, Sí, y señor. no sé si esto sea traición o sea, Adal, queremos estar en tu nuevo programa.
En Tonight de Omar Chaparro. Sí, pues sí, no, pero ese asunto, por ejemplo, pues sí, o sea, se volvió un rolling gag cultural. Sí, o sea, porque tú ya ibas a algún bar y si el baterista hacía una Rodi, o sea, ya cuando se aventaban, ya era era de cajón. Me llamo Alfredo. Ajá. Rodi. Otra de las cosas que también se volvió así, que a mí me daba muchísima risa, o sea, es que más bien estoy dejando claro, o sea, estoy dejando evidencia que soy muy simple. Ajá. No manches, lo que más risa me daba era los Mercury, güey. Ay, eso. O sea, cuando... Sí, señoras y señores, claro. Los Mercury. Luigi Puerqui. ¡Tú eres el nuevo Mercury, claro que sí. Vamos a ver qué es lo que hacen ahora, señores y señores. Muy bien, ¡epa! Bien. ¡Opa! Los Mercury, sí señores, Con las mismas de siempre, pero mezcladas, claro que sí. ¡Los Mercury! Cuando hacía su tic. No, man. Así, no, los Mercury. Damas y caballeros, aquí tienen a Luigi y Benji, los Mercurys. Qué idiotez. Pero se volvió un gag. Sí, también se volvió un gag. Sí, es que tenían muchas ideas y como ellos estaban a cargo de la producción junto con Lalo Suárez, que las llevaban a cabo. Sí, que les permitía todo. Sí, y también sabían perfectamente que todo lo que hacía otro era un hit. Pues, obviamente, los dejaban hacer lo que quisieran. Sí, lo que fuera. De hecho, le pedían revisión de guión, de monólogo y todo, y se hacía güey Adal. Pues sí, claro. Se hacían güey todos y no entregaban nada y salía el programa al aire con lo que fuera. Sí, claro. Que por ejemplo, cuando Jordi está en Big Brother y tiene esta bronca con los números que no puede hacer el conteo de 5 puntos, se empieza a burlar la gente y empiezan a hacerle y luego lo hacen, luego su mamá acaba de fallecer y le ponen un audio de su mamá y entonces se pone a chillar. O sea, lo reventaron a Jordi adentro de la casa, la producción. Y pues Adal se súper encabronó con todos y entonces abre un programa en el que dice, señores, ese es el tipo de entretenimiento que quieren. Eso es lo que quieren para sus hijos. Pero se fue duro contra Big Brother. Y pues la producción fue así, no, ¿qué te pasa, güey? Nuestro programa que de Televisa. Pero Adal podía hacer lo que quería y se la pasaban. ¿Por qué? Porque cada programa tenía mucho poder, era una lanísima, eran sponsors, eran patrocinadores, era muchísimo. Hablando de eso, cuando va a arrancar Big Brother, se encuentra con Consuelo Duval Adal en un Blockbuster. Iban a comprar películas porque no iban a ver, iban a rentar, perdón. Porque no, pues no iban a ver Big Brother, ¿no? O sea, así de... en el arranque de Big Brother. Y entonces como que hablan de que lleva a arrancar Big Brother y la fregada el primero, donde salen todos estos personajes desconocidos que después... La mapacha. Sí, todos ellos. Y dice Adal que en eso estaba platicando con Consuelo y que se queda... ya sé qué vamos a hacer. Hay que hacer una parodia de esto. Y que va en friega a hablarle a Lalo Suárez. Y ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, Consuelo... ¿Cómo se llamaba? No se llamaba El Gran Carnal. El Gran Carnal. Consuelo, tú que imitas a Adela Micha, porque Adela Micha era la host. Si tú que imitas a Adela Micha, vas a entrar en el programa. Vamos a hacer una parodia. Así es que todos a ver qué está pasando. Y vamos a sacar personas. Y dicen que del domingo al martes, que era... se implementó. El lunes grabaron todo. Sí. Y grabaron todo, hicieron El Gran Carnal. Y que después en los periódicos sale. El Carnal le ganó al hermano. Tuvo más rating El Gran Carnal que Big Brother. Sí. Y de ahí precisamente de esta loquera sale el gran personaje de Roxana Castellanos, que es Esta de Yanira Rubí. De Yanira Rubí, sale exactamente. El año siguiente... sale Márgara Francisca. La doña Márgara Francisca. Con todo respeto. Sí. Vayan y su madre con todo respeto. Esto lo vas a, obviamente, blurear, ¿verdad? Pues como le hacía ella. Entonces antes se autocensuraba. O sea, todos son una bola de pejos. Y todos van y a su...
madre. Con todo respeto. Así era la Márgara Francisca cuando estaba en Sí, televisión. sí. Ahora sí es un pinche Lalo España, es un... No. Suelta todas. Sí, no, bueno, y de ahí Pero le esos funcionó. personajes, pues sí, claro, o sea, se funcionó. catapultaron a Sí, partir de sí, Otro sí. Rollo. Ujú. Y bueno, otro de los grandes momentos de Otro Rollo, Ujú. la segunda vez de Luis Miguel. O sea, si no estaban seguros de que era el programa. Dime si me equivoco, ¿fue cuando sacó el 33? Sí. Sí, Sí, ¿no? sí. Y Adal Ramones, en la primera aparición de Luis Miguel, le dice, vamos a partir este billete Ajá. de $1, yo te lo firmo, tú me lo firmas, para que la siguiente vez que nos encontremos, pues lo Lo juntamos, ¿no? juntemos, ajá. O sea, como una promesa de nos vamos a volver a ver. Sí, Sí. a huevo. ¿Qué promesa? Es Luis Miguel, güey. Sí. O sea, es Luis Miguel, güey. Y al final de la segunda entrevista, que ya fue en Miami, pues obviamente Adal le dice, bueno, o sea, pues no sé si te acuerdas que pues habíamos hecho lo del billete y no sé qué, no sé cuándo. No, Luis Miguel puso cara así como de verde, ¿no? Y yo dije, pinche Luis, güey. Pero pues confiábamos en el sol y entonces hace su cara así como de... Y lo saca, güey. Y entonces no manches, o sea... Son esos pequeños Sí, momentos sí, de sí. la televisión Sí, claro. que marcan, güey. Claro, o sea, por marcan supuesto. así. Había una historia que cuenta Oscar Burgos, Ajá. que a ver, ¿quién era? Paco Malgesto. Sí. Creo que no me acuerdo quién era, creo que era Mauricio Garcés. Y dice, mi mamá es muy fan tuya y quiere conocerte. Su mamá era libanesa. De Mauricio Garcés. Su mamá era libanesa. Y se le desaparece Paco Malgesto por un año. Porque dice, sí, yo voy a tu casa. Y se le desaparece un año Paco Malgesto. Cuando se vuelven a topar, le dice, ok, sí, vamos a tu casa. Ok. Llegó y empezó a hablarle en libanés a la señora. No manches. Se aventó un año a estudiar libanés para poder hablar con la señora. Son los Pequeños detalles. Y bueno, te digo, de este resumen de grandes momentos de Otro Rollo, estábamos hablando de este asunto de, bueno, de la Intertelevisa, ¿no? Ajá. O sea, de cómo... Pues abrieron a Virgin, por ejemplo, se abrieron Sí, a otras sí, disqueras sí. que no eran como del grupo. Sí, no eran Fonovisa, güey. Pero ya el momento crucial, o sea, el momento así donde todo mundo dijimos, esto ya está, o sea, ya estamos en otro nivel de televisión en México, fue cuando en el sillón estuvo en cuatro cabrón. escenas diferentes, o sea, en 4 cortes diferentes, Andrés Bustamante. Él es el doctor Chunga. Un aplauso para recibir a Ponchito. Andrés Bustamante. Ese fue el trancazo, güey. fueron 3. O sea, 3 bloques, sí. 3 bloques, Andrés Bustamante. Sí. Sí, eso son fue hitos, un- o sea, son sí, sí, hitos fue ya de la televisión Fue un mexicana. trancazote, o sea, Andrés Bustamante había terminado su contrato con Imevisión y firmó un programa con TV Azteca. Y con TV Azteca firmaba cada 2 años. Entonces realmente estaba libre y era por petición de José Ramón Fernández. O sea, él no iba a hacer un trabajo con Azteca, iba a hacer, si se lo pedía a Bustamante, si se lo pedía a José Ramón, lo hacía. Entonces él estaba realmente libre y no le interesaba mucho, pues porque tiene su agencia y tiene su chamba. Claro. Entonces surge la cuestión de que Andrés Bustamante hace Ponchivisión, y como que en eso pues se juntó con gente de Televisa, ya conocía a Adal Ramones, y Adal, sabiendo esto de que no tiene exclusividad con Azteca, pues lo invita. Accede a la invitación y de repente nos presenta a Adal Ramones al doctor Chunga. Sí, no manches. No inventes. Épico. épico, Televisa, el épico. doctor Chunga. No, maravilloso, güey. Sí, de Termina esas el cosas de la bloque, historia de la sí. televisión que sí, no. Termina o sea, el bloque ujú. y presenta a Ponchito. A Ponchito, No, exacto. no, o sea, No, pues es que ando viendo acá maravilloso. las instalaciones Sí, que para ver. voy a comprar. Quiero. Sí, vengo porque en mi nueva adquisición, Televisa. Sí, no manches. Y ya termina con Ponchito, que estuvo buenísimo. Es que unas preguntas que me haces, compadre. Ujú. Y se va Sí. con Andrés. Y se va con Andrés Bustamante. Una de las entrevistas, yo creo,
a Andrés Ujú. que más me ha gustado. Sí, no, definitivamente. O sea, sí. profundizaron, hablaron bien, echaron coto. Ujú. O sea, lo de la pantalla estaba padrísimo. Ujú. De que tenían la tele, allá que tienen Ujú, una tele. ujú. Y pues captan a Andrés. Ujú. Entonces está de lado, porque obviamente lo tienen acá la cámara. Ujú. Entonces voltea. Ah, no, lo tienen de frente. Lo tienen de frente la cámara. Ujú. Se ve de frente en la tele. Entonces voltea y está de lado. Ujú. Entonces vuelvo a voltear y está de Ujú. lado. Y otra vez, a ver, tú me dices, ¿yo estoy de frente? Sí, sí. Ujú. O sea, dentro de la entrevista, Ajá, de ajá. repente en la entrevista, ¿no? O sea, se aventaban muchas tarugadas así. Ujú. Una que me encantó, que dije, no, bueno, Ujú. pero así la chispa de Andrés Bustamante. Dice Adal Ramones como para querer convencerlo de irse a Televisa. Le dice, Ujú. pues, ¿qué quieres, Andrés? Lo que tú quieras te podemos dar, ¿eh? Sí, lo que quieras. Tú, Ujú. te mandaron a ti para... No. O sea, yo no estoy diciendo. Ujú. ¿Qué te gustaría? Ujú. ¿Cómo ves cómo lo arreglamos? ¿Te Ujú. gusta el golf? Y le dice, no, a mí Ah, me gustan sí. carros básicamente más grandes, eso, ¿no? sí. Y le dice a Adal, esa te la van a cobrar a ti. Sí, sí, Dice, ¿a mí por qué si yo ni trabajo aquí? No, o sea, de verdad Sí, me sí, encantó, sí, me sí. encantó, fue una de las cosas Sí, un más... hito de la televisión. Sí, porque definitivamente. después de eso, obviamente... Ya apareció con Derbez. Sí, o sea, ya no, después de eso. Sí, pues en el A ver, final de primero, XH a ver, Derbez. déjame pensar, no, primero aparece con Derbez. Luego llega otro rollo. Sí, seguro. Acuérdate que Adal y Derbez eran super camotes, entonces Ujú. como que por ahí también estuvo Ujú. el nexo. Después de ahí, ese año, el 99, porque era el 99, Ujú. Teletón, Ujú. hizo Teletón Andrés Bustamante. Y de ahí no pasó, hasta después de 10 años es cuando viene con Broso al Mundial. Fíjate. Ujú. A lo de la transmisión del Mundial. Sí, sí. Y pero sí, o sea, no había pasado eso. Y coincide con que estaban haciendo el famoso concierto por la paz. Ujú. Exacto, Jaguares y Maná. Con Jaguares y Maná y que Ujú. estaban enlazándose Televisa y TV TV Azteca Azteca. en Ujú. diferentes horarios. Ujú. Pero sí fue un trancazo. Y así tuvo muchas, o sea... Te digo, después del Gran Carnal, pues como que se le hizo lo de los realities, quería estar buscando a Adal qué hacer, La qué carajos pecera del hacer. amor. Y primero era buscándole novia, no me acuerdo quién de los músicos, el guitarrista, ajá, creo. ajá. No, al tecladista. No, al tecladista. Sí. Buscándole novia y lo hicieron en un micro y Ujú, todo, después ujú. lo modificaron a La pecera del amor. y hacen la pecera del amor, que Ujú. la gana una pareja ya de como de gente de 50 Ujú. años así. También se volvieron personajes los Sí, cuates que salieron. sí, Había sí, uno sí, que le decían sí. el Buki. Sí. Y que se volvió así un personajazo que no había quien lo manejara. Es que de veras otro rollo era así como una especie de preludio a lo que iba a pasar con YouTube. Sí. O sea, Sí, sí, sí. así de Era un simple. YouTube, O sea, estaban adelantados en a su televisión. época. güey. Sí, sí, O sea, sí. porque sí, así definitivamente. Después hizo el Fuck You. Ajá, así, claro. ¿Qué era? El festival original cantado y único. Ujú, ujú. ¿No? Que era como una especie de OTI. Ujú. Y ese estuvo muy cagado porque salían cantando. Adal cantó. Mauricio cantaba. Ujú. Jordi no se aventó a cantar. Gaby Platas cantó. Tuvo un invitado a Germán Ortega, Ujú. que estuvo muy cagado lo que hizo Germán Ortega. Estuvo Mauricio Barcelata, estuvo en varios, o sea, de repente invitó así a varios, y hacían pues, tarugada y media, y pues el voto lo hacían igual por teléfono, por llamadas, tenían telefonistas, la banda. No costaba, ¿verdad? La banda de Otro Rollo, no. No, esa No, era... esa no. La banda de Otro Rollo terminó siendo ya la banda de Pepe Zavala completa. La banda que estuvo en Bailando por un Sueño y en Parodiando y eso, era la que estaba en Otro Rollo. Hicieron todo el festival. La final, ya sabes, hasta dale trajecito y todo para ser los finalistas. O sea, estuvo muy cañón. Se avienta la segunda temporada del Fuck You, todo bien. Y no se quedó parado este cabrón. Hace lo de la montaña rusa. Ah, claro, sí. Puta, también otro. También, no ¿cuántos días fueron? creo que 24, ¿no? No me acuerdo. ¿Cuántas horas fue? Terminó siendo ¿cuántas días. horas? Fueron días. No, pues ¿cuántas horas tenía que ser? Fueron No, días. no, O sea, fue salió, una- o sea, creo que el final, Ujú. la final, o sea, el cierre de la última vuelta, creo que la dio, no sé si López Dóriga, creo que sí, Sí, López no, Dóriga. no, o sea, fue porque el- fue en el momento del noticiero de, ¿saben qué? En este momento está terminando Sí. la La vuelta de tontería la... esta. Tenemos a los ganadores. No, sí está... No, está... cabrón. No, pero sí, Y para obviamente... finalizar, sí. romper
para romper con todo, ya tenía permitido todo a las Ramones. Ujú. Señorita Table Dance. Ah, sí, claro. Hijo de toda su madre. Sí. Sí, no, sí, No, está. O sea, ¿quién hacía eso? No, ya. O sea, no. Lo interesante es Que ni que, al Saya se le hubiera ocurrido eso, güey. fíjate que ya la distancia, o sea, ya después de todo eso, como que a mi parecer, desde mi muy humilde punto de vista, Ajá. la evolución de Otro Rollo, o sea, ya que que estamos recordando todos estos episodios, yo creo que exactamente fue lo que los hizo tronar. Ajá. O sea, de que se fueron por el enfoque simplista de Televisa con el sketch, con la burla, o sea, como que se fueron por ese lado en lugar de seguir desarrollando como el lado exactamente como han sobrevivido Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, el Jay Leno, sí. cosa que exactamente lo que hacen, o este inglés, o sea, el inglés que junta... sí. Que junta así que junta diferentes, sí, de repente ves a Mr. Bean, a Natalie Portman y... ¿Cómo se llama la chica esta, la güerita que hizo Game of Thrones? Que era así que después se hizo así muy famosa con otras películas como la de la abejita, bueno, una chava muy guapa. ¿Emilia Clarke? No. Creo que sí. La chaparrita. Creo que sí. Ajá, exacto. Emilia Clarke. Estuvo muy bueno porque invita a Emilia Clarke y está Joey de Friends. Está Matt LeBlanc. Y está la chavita está así, ¿no? O sea, no lo deja ver. Now, Emilia Clarke, did you get to chat with everyone backstage? Yeah, kind of. Did you get to talk to him? Yeah, kind of, maybe. Not really. Emilia Clarke loves Matt LeBlanc. Hi. Actually blushing. Yeah, I just think you're wicked. Entonces le dice el cuate el host, le dice, a ver, estoy viendo que no dejas de ver a este cabrón, güey. ¿Qué pasa, no? Y dice, no, güey, es que mi sueño es que, o sea, así moriría si Joy me dice, ¿cómo era su frasecita? Hey, how are you doing? ¿No? Y entonces la otra así de, no, si me lo dice puta, me desmayo, güey. Ahorita chorreadero. Entonces le dice el host a Matt LeBlanc, ¿tú crees que le pudieras cumplir este deseo? Y dice, no mames, pues es una chamaquita súper guapa. O sea, le empieza a dar acá, ¿no? Y de repente la otra, bueno, así roja, así morada, y voltea y le hace, how you doing? No, bueno, sí. Por ahí se tuvo que haber... Ese tipo de mezclas estaba muy chida. Por ahí se tuvo que haber desarrollado otro rollo, pero cayó en lo simplista de Televisa, güey. O sea, eso yo creo, desde mi muy particular punto de vista, creo que eso fue lo que lo atoró. Adal ya estaba buscando una cuestión más histriónica. Sí. O sea, eso me quedaba clarísimo. Sí. Y Jordi ya quería hacer también. Bueno, siempre. Bueno, ahorita ya la lleva bien con YouTube. Ahorita todo el mundo lo chupa. No es mal entrevistador. No. Hasta eso que no. ¿Y se drogaban? No me cae muy bien, pero no es mal entrevistador. No es malo. O sea, sí hay que reconocerlo. Pero yo creo que sí, otro rollo, o sea, ya ahorita pudo haber. O Jordi ahorita ya es un parámetro para los artistas. Sí, exacto. Y creo que más bien sí se tuvo que ver, o sea, para que fuera uno de esos programas eternos, yo creo que sí se tuvieron que adaptar a cómo iba a estar. Lo que no tuvieron fue esa proyección a futuro que sí tuvieron los primeros 10 años. Sí. O sea, los primeros 10 años es que fue también, muy futurista, pero ya después... También ahí te va. Lo que yo siento, pienso, es que Otro Rollo empezó como un programa para la raza fresa y terminó siendo para el pueblo, güey. Sí, o sea, popular. Modificando todo el concepto de esto que te estaba llevando a... Bueno, tú, o sea, sí, te llevas a los chupacabras, güey, que hagan tacos, güey. Y la fresada empieza a conocer a los chupacabras. Se dijeron famosísimos los chupacabras. Sí, claro, sí. Y seguir con esa cuestión que queríamos el barrio aspirar, pero nos los estaba mostrando Adal y nos estaba dando en televisión abierta, pues puta, o sea, estaba bien, pero ya cuando te conviertes en hoy,
sí ya no era, o irreverente, ¿no? O sea, obviamente. Sí, pero no deja de ser irreverente, pero sí ya se fue. La onda fue, se fue por allá. O sea, la onda en lugar de hacer que evolucionara idiosincráticamente este nuevo público hacia volcarlos a algo un poco más pensante, vamos a llamarlo así, sin categorizar, o sea, sin esta cuestión. No era la idea tampoco. Es que ahí exactamente es donde yo creo que fue donde le cayó lo histriónico a Adal. O sea, como que él sí dijo, no, es que yo quiero ser más actor, ¿no? Porque te digo, al final, pues ve Jimmy Fallon cuántos años lleva, ve Jay Leno cuántos años se aventó, Johnny Carson cuántos años, o sea, al final, pues sí puedes evolucionarlo muchísimo. Sí. Pero más bien, pues sí, o sea, Adal tenía ese gusanito de ser el neocómico mexicano. Pues sí. Que sí hizo muchas cosas. O sea, la gira también estuvo padre. Le fue muy bien con Sueños de un Seductor. No, o sea, no estoy diciendo que al revés. O sea, reconozco mucho el trabajo de Adal Ramones como todo, como conductor, como cómico, como impulsor al stand-up, o sea, como un montón de cosas. Pero, o sea, como que sí en función a otro rollo como proyecto, yo creo que sí, a mi punto de vista, pues sí traicionó como el precepto de otro rollo. O sea, eso es lo que yo pienso, sí, ¿no? O sea, pero es que sí es... Pero también tenía que acabar porque también si no le encuentras y si también te etiquetan como ese ya que eras... Pues sí, ya no lo ibas a sacar de ahí. Sí, claro. Porque, por ejemplo, pues, no sé si te acuerdas, 2012 yo creo... 2009. No, sí, creo que fue 2009, 2010. Sale Adal el Show. Sí, que era, se fue por teatro. Que era otro rollo los sábados. O sea, era como otro rollo los sábados. El único que no regresó fue Jordi porque sí se lo dijo. Yo termino otro rollo y no regreso otro rollo. Si quieres, yo no regreso. Se acabó otro rollo, pero yo ya no regresaría si haces otro rollo. Entonces no regresa. Pero si entra Mauricio... según yo estaba produciendo Lalo Suárez, estaba Mauricio, estaba creo que Gaby, o sea, sí regresó parte del elenco y se llamaba Adal el Show, pero eras de cuenta yo pensé que era una gira. Sí, no, era como revivir otro rollo y ni a Adal le gustó. No, porque te digo, o sea, al final pues ya le metes ese corte, o sea... Es que fíjate cómo se partió el público, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí que se me hacía muy interesante por el concepto hasta que empezó a ser más protagónico el sketch, ahí ya me desangeló. O sea, veías ya cuando, no sé, cuando iba Maná, cuando iba Jaguares, cuando iba Luis Miguel, pero ya fuera de eso ya no te lo echabas como al principio. O sea, que yo sí me lo echaba de 9 de la noche a 3 de la mañana. Ahí exactamente, o sea... Fíjate que lo que son las perspectivas, ¿no? O sea, tú lo hacías por eso. Yo era más de ver toda la comedia que iba a ver. Pues sí, la que hacía Jordi y la que hacía Porque Adal, es lo que te digo. O sea, porque al final... mucho eso. Porque al final se adaptó... Y para mí el extra era el musical. Exacto. Es que esa es la onda. O sea, al final... o sea, como el comercial ¿no? Famosísimo. O sea, al final cayó en el pan con lo mismo. O sea, porque al final se volvió un programa de la barra cómica de Televisa. Cuando pues fue el pionero del late night show. Que siempre es así, o sea, tú ve a Jimmy Fallon y todo es risas. Sí, pero al final, o sea, porque no tuvimos nunca a YouTube en otro rollo, por ejemplo. O sea, esas son las cosas. Sí, pero, o sea, al final, a lo que voy es eso, ¿no? O sea, a lo que voy es que el formato como tal se acabó haciendo televiso. O sea, se acabó convirtiendo en un crisol para personajes como Márgara Francisca, como Deyanira Rubí, los Vázquez Boys. ¿Sabes? O sea, es que ahí... O sea, yo no recuerdo ningún personaje de Jimmy Fallon que le haya rebasado a Jimmy Fallon. Hay algo bien cagado ahorita que dijiste. Jimmy Fallon... bueno, ¿te acuerdas que también había un programa con Omar Chaparro llamado Sabadazo? Él ahí hacía un personaje en el que se ponía sombrero y se ponía bigote.
Y la producción le manda a Jimmy Fallon. Dicen, mira, está igualito a ti. Y agarra a Jimmy Fallon y dice, miren, esta persona, este conductor mexicano, véanlo bien, tiene bigote y todo, se parece a mí. ¿Creen que se parezca a mí? Se pone el bigote. Idénticos. The secret's out. Idénticos Omar Chaparro y Jimmy Fallon, idénticos. Voy a cerrar ahorita que dijiste Sabadazo, voy a cerrar con una anécdota que me pasó con su conductora, con Claudia G. Laura G, perdón. Con Mago de Oz, en aquellos años. Y el Mago de Oz dijo, por favor, a toda la prensa mexicana, les pedimos, les suplicamos, les rogamos, pues que no abordemos el tema de la salida de José, porque pues se tocará en comunicados oficiales y demás. Ok. Laura G, Televisa, oigan, ¿por qué se va José del grupo? Pero así son, güey. Pero aparte, güey, sí. Así. Sí. Pero aparte es también ahí, tú sabes, hemos trabajado con prensa y demás. Es el jefe de redacción. El jefe de redacción es, me vale madre, tú le preguntas o ahorita mismo agarras tus cosas y te largas. Saludos a Chanik Berman, por cierto, por ahí. Secuestraron a Jorgito. Saludos. Otro rollo, pues sí fue un parteaguas. Creo que hubiera sido muy interesante ver el desarrollo, así como te digo, o sea, que de repente estuvieran un crecimiento, personajes una como Leonardo DiCaprio, como YouTube, como, o sea, creo que ahorita en YouTube, o sea, hay youtubers mexicanos que están logrando lo que le faltó a Adal. O sea, por ejemplo, Roberto Martínez, que de repente tiene esos personajotes que dices, ay, cabrón. Sí. Y eso fue lo que yo creo que... Y además no se va a agotar. O sea, porque no es que te aburra seguir a Roberto Martínez. O sea, tú ves a Roberto Martínez por los invitados que tiene. De repente a quién. Pues sí, exacto. Porque, y hay quien le gusta a Roberto Martínez y se avienta sus recuentos porque hace un recuento mensual de lo que tuvo. Yo no. Ajá, yo no. Sí, no, yo Pero no. hay quienes sí, porque sí tiene sus views. Entonces, pero, pues si tiene el Shaq, pues obviamente que ves al Shaq, güey. Sí. Y eso exactamente creo que hubiera sido así ya la cereza del pastel. ¿Quién crees? Ahora, es que también otro de los detalles es que Adal Ramones era otro rollo y otro rollo era Adal Ramones. Sí, claro. Entonces, por supuesto. Ahí el punto era también igual seguir el programa, pero empezar a separar a Adal, darle vida propia a otro rollo para que precisamente, o sea, Saturday Night Live, ¿cuántos conductores ha tenido a lo largo de la historia? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿quién verías hoy que hubiera podido seguir ese concepto de otro rollo? Roberto Martín. Mira, vamos a seguir la misma métrica que los gringos. Franco Escamilla, comediante. ponle. Ajá. Alex Montiel, ponle. Alex Montiel, vamos a ver. ¿Qué lo hicieron? Que Estrella TV, a los tres los llamó. A Franco, a Plátano y a... Sí. O sea, de qué hay. Y a Montiel. Pero el punto, como dices, otro rollo era Adal. Ajá. Entonces hay más bien... O sea, vuelves al show de Jimmy Fallon. O sea, ese güey más bien tuvo que... O sea, imagínate eso. O sea, ¿por qué en la televisión mexicana ya no tuvimos? Porque ya la televisión vale queso, ¿no? Sí. Ya la verdad es que no se va a desarrollar. Sí. Está muy padre lo que hacen en el minuto que cambió mi destino. O sea, está muy padre. Sí. El otro, el de Detrás de la Verdad. ¿Cómo se llama? Detrás del Mito. La historia detrás del mito. Todo eso está muy padre. Ajá. Pero se vuelve a quedar así en los mínimos talentos que hay en el país, ¿no? Y entonces, ¿dónde está toda esta proyección de talento underground? ¿Dónde están estos grandes cineastas que no pasaron por otro rollo? ¿Dónde está dónde está esta cuestión de juntar? O sea, Salma, por ejemplo. O sea, sí, con Jimmy Fallon va cada ratito, güey. O sea, tuvo que haber ido con Adal más veces, ¿sabes? Sí seguramente sí fue. Seguramente sí fue. Pero, o sea, creo que ahí es en donde falló la televisión mexicana. Y digo falló porque ya no se va a recuperar. O sea, ahorita ya está todo en YouTube. Y es lo que te digo, o sea, y lo decíamos en la emisión de Siempre es lo mismo. Te lo decía, o sea, como que Televisa siempre, como fue el monstruo que generó sus propios artistas, sus propios actores, sus propios directores, sus propios cantantes, sus propios músicos, sus propio todo.
pues era de esto es lo único. Era una Y esto es lo especie que se de van a tragar, sí, era una punto. especie de dictadura televisiva, ¿me explico? Y es lo más cómodo, porque Pues si sí. tienes a todos ahí, güey, vamos a decir, tienes a 5,000 personas ahí a las que puedes entrevistar y meter a todos tus programas, pues vas a utilizar a las 5,000 y no se te van a acabar, porque se te van a ir 3,000 y van a llegar otras 2,000. Sí, claro. Entonces, Habría que revisar la lista de invitados que tuvo Otro Rollo. O sea, yo estoy seguro No. que tuvo a otro cierre memorable con el mono que estaba al voto por voto. Que nos dejó de joder. ¡Uta! Ese es buenísimo. A ver, por favor, les voy a pedir. Y se aventó muy buen discurso, Adal, ¿eh? Sí, Calmó sí, bien, sí. bien Pero a hasta el las final masas. siguió jodiendo, güey. O sea, Sí. ese cierre también estuvo buenísimo. Sí. Pues eso fue Otro Rollo, amigos, amigas, amigues, querida Rebeca, ya no te duermas, ya acabamos. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por sintonizarnos, por ser parte. Cuéntenos qué episodios recuerdan de Otro Rollo, qué artistas recuerdan de Otro Rollo, Qué tarugadas qué recuerdan de momentos, Otro qué tarugadas, Sí. etcétera, pues de este maravilloso programa de mediados de los 90s y finalizó en 2000. 2006, creo. 2006, ¿verdad? 2007, sí. Duró 12 años exactamente. 12 años, bastante. Pero, pues sí, pues digo, obviamente, pues los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice. Entonces, bueno, pues sí, o sea, la neta es que Sí. cada quien podría decir lo que quisiera. Recuerden, nos vemos en vivo en la comunidad en 30 y 40. Y pues muchas gracias, yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Celum, muchísimas gracias. Recuerden nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como en 30 y 40 de nuestro grupo. Nuestra página en Facebook en 30 y 40 Podcast. Todas las demás redes sociales como CRN Media MX. Y pues recuerden, como lo dijo Rafa Martínez, siempre en punto de las 8 de la noche tenemos una cita aquí en el live de en 30 y 40. Vámonos. Es otro rollo.